En 1982 empieza en Costa Rica un cambio en el modelo de desarrollo. Y de ser una economía basada en sustitución de importaciones, Costa Rica empieza a darse cuenta que ese sistema era un sistema que no nos iba a sacar de pobres, y empieza a promover exportaciones y empieza a atraer inversión extranjera directa. ¿Cómo lo hizo en aquella época? Lo hizo en ese cuatrienio 82-86 mediante la ley de incentivos turísticos, la ley de zonas francas, régimen de admisión temporal, contratos de exportación. Hubo varias leyes que empezaron a cambiar el modelo de desarrollo de Costa Rica. Inclusive CODESA, Corporación de Desarrollo S.A., existía en aquellas épocas y tuvo una subsidiaria que se llamó Zonas Francas S.A. O sea, el Estado se metió a construir por lo menos una infraestructura básica en Moín, en la zona de Barranca, con el propósito de ver si atraía empresas que se instalaran allá. Eso no prosperó mucho. Pero bueno, se crea una ley de zonas francas que permitió que algunas empresas empezaran a venir a Costa Rica a producir para la exportación, basados en las reglas del juego de las zonas francas. Desde entonces, poquito a poco han venido creciendo las empresas que se establecen en zonas francas, ha venido aumentando la oferta de parques industriales bajo régimen de zona franca para que más y más empresas se establezcan en nuestro país para exportar diferentes productos a los mercados del mundo. Hoy, gracias al régimen de zonas francas, nosotros tenemos aproximadamente 100,000 empleos directos, 3 o 4 veces esos 300,000 o 400,000 empleos indirectos relacionados con zonas francas. Tenemos una gran oferta de productos de exportación a todos los mercados que uno se pueda imaginar. Y bueno, para hablar sobre el futuro de las zonas francas, qué está pasando en el mundo en materia de zonas francas, he invitado a esta entrevista de hoy a César Cingone. Él es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Zonas Francas a nivel mundial y es además el presidente de Grupo Z en Costa Rica. Gracias. Bueno, hice una introducción grandísima, pero era una contextualización de más o menos cómo arranca la ley de zonas francas. Hoy tenemos lo que tenemos. César, cuando estuvimos conversando para coordinar esta entrevista, me hablabas sobre cambios que se están dando a nivel de las cadenas de suministro y cosas de esas, que es algo que deberíamos ponerle atención en Costa Rica con el propósito de ver qué ajustes hacemos a nuestro sistema de zonas francas, y tal vez si pudieras compartir eso con nuestra audiencia. Es correcto. Yo quisiera empezar un poco haciendo un paso atrás. Costa Rica, desde los años 80, el gobierno puso las reglas para que el sector privado pudiese desarrollar las zonas francas. Costa Rica empezó con industria básica en esa época, en el sector textilero con las maquiladoras. Después fue evolucionando a una industria de tecnología media hasta llegar en los años, finales de los años 90, 2000, con los call centers que se instalaban aquí para dar servicios sobre todo de Estados Unidos. Y se ha venido escalando en la tecnología y en la especialización de la mano de obra hasta el sector en el cual sobre todo se especializa Costa Rica hoy, que es la industria médica. Y los microchips como lo es Intel. Entonces, hemos vivido todo el ciclo de el crecimiento tecnológico que Costa Rica en este momento experimenta, y estamos en la cúspide de la tecnología y la oferta que pueden proporcionar la industria que se desarrolla en este país, que suple el resto del mundo. Bueno, en este momento estamos viviendo, a raíz de la pandemia, de la guerra en Ucrania y de la disrupción de las cadenas de suministro mundiales, estamos viviendo un reajuste epocal de lo que va a ser la industria futuro. Yo y nosotros en la organización tenemos más preguntas que respuestas. En particular, ¿cuál va a ser el papel de China en el futuro?
China ha permitido que el mundo tuviese productos con precios bajos y mantener la inflación muy controlada durante décadas, porque fue la fábrica del mundo durante muchos años. Pero bueno, ahora nos hemos dado cuenta que depender demasiado de China puede ser un error que nos quebrante las cadenas de suministro y nos inducen a un aumento en los costos. Pero China sigue siendo extremadamente importante. Les doy un ejemplo. El 60% del acero del mundo se produce en China. Opa. China sigue siendo el principal productor de máquinas para producir. Entonces, ¿qué significa? Si quisiéramos abrir una fábrica nueva en esta parte del mundo, igual dependemos de China para que nos supla la maquinaria para traerla para acá. Entonces, esta gran pregunta es, ¿vamos a seguir dependiendo de China? ¿Sí o no? ¿En qué medida? A esto se agrega otra pregunta. Las navieras internacionales, mundiales, las más grandes, han aumentado y siguen aumentando su capacidad de transporte de Oriente hacia América. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener un exceso de capacidad instalada o realmente ellos están leyendo correctamente la tendencia de que el comercio va a seguir creciendo? A esto se une qué va a pasar con los precios tan altos de las materias primas, en particular el petróleo, las consecuencias de la guerra en Ucrania, la hiperinflación que estamos viviendo en estos momentos, ¿cuánto durará? ¿Cuál va a ser el rol de los bancos centrales, el Banco Central de Estados Unidos con el aumento de tasas de intereses para contener la inflación? Y esto nos va a llevar hacia una recesión, ¿sí o no? Entonces, todas estas preguntas... Una gran cantidad de preguntas que se hace esta asociación de zonas francas a nivel mundial. Es correcto. Entonces, es como una tormenta perfecta, ¿okay?, que nos lleva a hacer varias hipótesis de hacia dónde vamos. Lo que nos parece es que el mundo se va siempre más a dividir en dos grandes bloques geopolíticos. El bloque que tiene como referencia el dólar, que es todo el continente americano, junto con Europa, y el otro bloque, que además es el más poblado del mundo, que va a tener como referencia el yuan, la moneda china, que va a unir Rusia, China, India y todo el resto de Oriente. Entonces, el comercio que ha sido globalizado por décadas, optimizando los costos de producción en los varios países y dependiendo de un sistema de transporte naviero eficiente y económico internacional, va a cambiar. Esa es nuestra visión. ¿Cómo impacta esto para nosotros en esta parte del mundo? Bueno, esto va a tener un efecto, pensamos, extremadamente positivo. Es una gran oportunidad que tiene Centroamérica y el Caribe de poder traer hacia acá empresas que en este momento están ubicadas en China o en el resto de Oriente para que estén más cerca de nuestro mercado principal, que es Norteamérica y Estados Unidos. Ese es el fenómeno que se llama nearshoring. Son sobre todo empresas americanas y europeas que han decidido en los últimos años tener sus unidades productivas en Oriente y que ahora, si tienen que abrir unidades productivas nuevas o si tienen que trasladarse, lo van a hacer a esta parte del mundo. Entonces, aquí tenemos que estar preparados para recibir estas fábricas y tenemos que pensar que tenemos una ventana de tiempo, difícil decir cuánto es, pero podemos estimar entre 5 y 10 años, durante la cual va a haber un cambio realmente epocal en donde se producen los bienes y servicios en el mundo. Costa Rica
no es la única en tener zonas francas. Costa Rica lo ha hecho muy bien, ha evolucionado a tecnologías muy altas, pero compite con otros países en este hemisferio que también están muy agresivos en utilizar las zonas francas como un instrumento de crecimiento económico. ¿Quiénes son nuestros principales competidores? Colombia, República Dominicana, México, Panamá, que está surgiendo, y también en una cierta medida Honduras y El Salvador, que tienen empresas con tecnología más básica, pero igual están creciendo en la oferta de zonas francas. Así que Costa Rica tiene una gran oportunidad, pero también tiene retos. Y el sector de las zonas francas es un típico ejemplo donde hay una estrecha colaboración entre el sector público y el sector privado. El sector público pone las reglas, pone las condiciones para que el sector privado pueda o no pueda ser exitoso. Los retos que tiene Costa Rica en el sector público para que las zonas francas sigan surgiendo a una velocidad alta son el costo de la energía eléctrica. Claro. Aquí estamos pagando casi el doble que en Estados Unidos, 15 centavos kilowatt hora, mientras que en Estados Unidos estamos a 7, 8 centavos dependiendo de los estados. Lo otro es el costo de la mano de obra, que no es el costo en sí por hora, sino las cargas sociales que hacen que al final el costo, el paquete total para el empresario sea muy alto comparado con los otros países de Centroamérica. Tercero es el tema de la infraestructura. Las zonas francas necesitan poder importar de forma ágil y económica las materias primas para después poder exportar de la misma forma ágil. Entonces, Costa Rica tiene la gran ventaja que tiene acceso a los dos océanos y estamos relativamente cerca de Estados Unidos, pero necesitamos que nuestras autopistas funcionen, nuestros puertos sean ágiles y económicos para poder exportar. Y por último, el otro reto en el sector público es la burocracia. Cuento una anécdota, es más fácil construir 10,000, 20,000, 50,000 metros cuadrados de naves industriales que poder realizar un puentecito de 50 metros al frente de una zona franca para poder accesarla. Entonces, estos son retos que el país tiene que enfrentar para poder impulsar esta gran oportunidad. Porque las zonas francas lo que hacen es crear empleo sostenible, de alta calidad, bien pagado y tener una transferencia de conocimiento y de tecnología hacia el país. Mencionabas la competencia que hay especialmente aquí en la región, República Dominicana, mencionabas luego Panamá, Colombia, y también, bueno, una incipiente competencia también de Honduras, El Salvador, atrayendo algún tipo de empresa. Como sos parte de la Junta Directiva de esta Asociación de Zonas Francas a nivel mundial, a nivel de incentivos que se están dando, como hay mucha competencia entre los países por atraer más empresas, nosotros tenemos hoy un paquete de incentivos. El paquete es un paquete fiscal, básicamente un tratamiento tributario diferenciado para las empresas de zona franca. Si se establece en zonas de menor desarrollo relativo, tienen algún plus adicional. Una simplificación en lo que es trámites para importación, exportación, materia prima y luego producto terminado. Algo con impuestos municipales en relación a donde están establecidas las zonas francas. Creo que facilitación para patentes de operación y cosas de esas. ¿Qué otros incentivos se estila que se estén dando en diferentes países con el propósito de seducir a esas empresas que andan buscando a dónde establecerse para que compitan con nosotros? Sabemos que el tema eléctrico es, si alguien ofrece una tarifa eléctrica mucho más baja que la nuestra, eso va a motivar tal vez que alguien tome su decisión de invertir en otro país. Pero a nivel de incentivos gubernamentales o condiciones de operación diferente a las empresas que están fuera de zonas francas, ¿qué es lo que se estila en las diferentes zonas francas a nivel mundial? Bueno, los incentivos que tiene Costa Rica están
en el nivel más alto. Hay otros países que, desde el punto de vista fiscal, ofrecen menos ventajas que las que ofrece Costa Rica. Entonces, Costa Rica ya está bien de ese lado. En tema fiscal, hay la discusión en este momento sobre el impuesto mínimo global del 15%, que Estados Unidos junto con la OCDE están promocionando, y Europa también, para que todos los países y todas las multinacionales que produzcan en cualquier parte del mundo donde estén, tengan que pagar un mínimo de un 15% sobre las utilidades. Pero estamos viendo precisamente en estas semanas que en Estados Unidos, en el Congreso, hay dificultades para que pase esta ley. Europa también, Polonia en este momento se está oponiendo a esta ley, a esta medida, y Europa tiene que tomar una decisión como bloque, junto. Entonces, un país como Costa Rica tiene que buscar cómo poder tener alguna salvaguarda, poder evitar implementar este 15% de impuesto. Entonces, ese es un tema muy importante que el gobierno tiene sobre la mesa. Otro tema es los acuerdos comerciales internacionales. Entonces, Costa Rica tiene que cuidar mucho las relaciones comerciales con China. ¿Por qué? Siempre vamos a depender de China. Esto no va a cambiar a corto plazo. La industria básica, las materias primas básicas van a seguir llegando de Oriente. Y si Costa Rica tiene relaciones buenas y privilegiadas con China, va a poder aprovechar, ser un puente, poder importar de forma competitiva para que las empresas aquí puedan producir y volver a exportar al resto del mundo. Caso diferente es, por ejemplo, México. México debería ser el país más privilegiado en cuanto al nearshoring por compartir una frontera tan larga con Estados Unidos, pero tiene la dificultad de importar desde China a costos más altos que Costa Rica, por cuotas e impuestos. Entonces, Costa Rica tiene que aprovechar esto, importar desde el oriente, utilizando su puerto en el Pacífico, y exportar hacia el este de Estados Unidos y el Golfo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista logístico, los puertos en el este de Estados Unidos son más eficientes y más económicos que los puertos del oeste. Bueno, interesantísimos los retos que tenemos por delante. Mencionaste un tema que voy a ver si lo toco también con Carlos Wong, que está vinculado con Asofras, que tiene que ver con del impuesto sobre la renta mínimo del 15% que se está impulsando desde países OCDE, Europa, Estados Unidos, etcétera, con tal de evitar lo que algunos podrían llamar, o algunos en Europa señalan como dumping fiscal, que de alguna manera se bajan los impuestos para atraer inversión. Ellos no quieren que empresas de capital europeo, capital gringo, vengan a establecerse en un país como Costa Rica porque cobra una tarifa, un impuesto sobre la renta diferenciado menor al que paga cualquier otra empresa que opera en el régimen normal. Esa es una señal, mencionabas, que el gobierno rápidamente tiene que mandarle a potenciales inversionistas, porque estás mencionando que hay mucha gente que está considerando trasladar sus operaciones de Asia hacia más cerca del mercado de consumo, Estados Unidos. Costa Rica es una opción, pero ojo, están muy atentos a las señales que manda el gobierno. Si el gobierno manda una señal dubitativa en relación con el tema del 15%, esa ventaja que tenemos por el tema fiscal se va a erosionar, y por eso es importante tal vez dejarlo muy claro y hacer ver a las autoridades que tienen que ser contundentes en el sentido de que, así como los polacos, no vamos a caminar en esa dirección. Totalmente de acuerdo. La seguridad jurídica de largo plazo hace la diferencia para poder tomar una decisión en cuál país invertir. Cualquier industria que invierta en edificios, maquinaria, producir en otro país,
necesita por lo menos 10 a 15 años para poder amortizar y recuperar la inversión que hizo. Así que un país tiene que dar la seguridad de que en un lapso de tiempo, por lo menos de 10 a 15 años, no va a cambiar las reglas. Claro. Hay un mal ejemplo en Centroamérica, que es Guatemala, que hace 7 años el Congreso cambió la lista de productos que se podían producir en zona franca. Eso lo que, reduciéndolos a un 90%, de un 90% de lo que se podía producir originalmente. Y esto terminó matando las zonas francas hasta que hace año y medio revirtieron esta ley y ahora otra vez está surgiendo el sector. Entonces, la seguridad y estabilidad jurídica en términos fiscales de impuestos es fundamental. A nivel de servicios, bienes y servicios que se pueden producir en una zona franca, algo había leído yo sobre Dubái y la forma en que se han ido a establecer allá las principales universidades del mundo en Dubái. No sé si lo hacen bajo un sistema de zonas francas, donde básicamente atraen a estudiantes de todos los países de la región para que vayan a estudiar allá carreras de grado o de posgrado. Nuevamente, universidades del más alto nivel de los Estados Unidos, por ejemplo, o universidades europeas estableciéndose en Dubái. Me queda la duda, como te digo, si lo están haciendo bajo el sistema de zona franca. Lo mismo que nosotros tenemos una industria muy fuerte en la venta de servicios médicos. Hay una gran cantidad de personas de los Estados Unidos y de Europa, pero más de Estados Unidos, que vienen a tratarse aquí a Costa Rica, a hacerse diferentes procedimientos, de procedimientos odontológicos, ortopédicos, el tema estético, cirugías de diferente naturaleza. Podría pensarse en que en una zona franca se brinden esos servicios para estos clientes que vienen de Estados Unidos o Europa a hacerse procedimientos médicos acá, de tal manera que no solo sea producto de dispositivos médicos, sino al mismo tiempo una zona franca que venda servicios médicos o servicios de abogacía o servicios de contabilidad. Ya hay mucho back office de las grandes empresas multinacionales que operan acá, pero ¿qué tal si uno de esos bufetes prestigiosos abre en zona franca un proceso acá para que una buena parte de su trabajo se realice acá con abogados costarricenses contratados para que hagan, digamos, una labor de carpintería para luego mandar el producto hacia los Estados Unidos, o lo mismo en arquitectura o ingenierías, que aquí se dé mucho trabajo de ese tipo, pero que todo ese trabajo se exporte allá a Estados Unidos, donde finalmente están los consumidores finales. Totalmente de acuerdo. Para el que no conoce bien sobre zonas francas, hay dos grandes ramas. Una es la manufacturera, producción de productos, y la otra es servicios. Entonces, claro, se puede llevar hasta la potencia N, ¿verdad? La extensión de las zonas francas. Entonces, se pueden incluir toda una serie de servicios que en este momento o no se están dando, o se están dando fuera de zonas francas, pero se poder dar hacia el resto del mundo. Entonces, poder exportar servicios que hoy no se está dando. Quiero dar un ejemplo sobre Dubái. Mencionaste Dubái, la Organización Mundial de Zonas Francas, de la cual yo soy miembro de la Junta Directiva, está basada en Dubái. ¿Y por qué se decidió que ahí naciera? Porque Dubái es el ejemplo número 1 en el mundo de un sistema de zonas francas exitoso. El emiro de Dubái hace 50 años dijo, bueno, aquí estamos en un desierto, no tenemos petróleo, no tenemos recursos, ¿qué hacemos para que podamos generar riqueza y empleo? Entonces decidieron hacer leyes muy claras de incentivos fiscales para poder generar el modelo de zona franca. Entonces, poco a poco se fueron estableciendo empresas de otros países del Medio Oriente y después de otras partes del mundo produciendo sea bienes que servicios, y también conectado con eso toda la parte logística de exportación y distribución
en toda la zona y hacia otras partes del mundo. Entonces, Dubái llega hasta el punto de tematizar los parques industriales. Entonces, hay parques industriales de zona franca dedicados exclusivamente a alta tecnología de autovehículos, automotriz, otros a los medios de comunicación y social media, otros a universidades, como mencionabas, otros al sector médico. Entonces, son parques temáticos y estas zonas francas no son solamente lugares donde la gente va a trabajar en el día y después se regresa a su casa. Son comunidades de trabajo, vivienda, entretenimiento y son pequeñas ciudades dentro de una gran ciudad. Eso deberíamos aspirar nosotros a caminar en esa dirección, ¿no crees? Yo pienso que Costa Rica lo ha hecho bien por muchos años en el sector de zonas francas, pero a pasito lento. Desde la pandemia hasta ahora se han alineado las estrellas para que las empresas se trasladen a esta parte del mundo y a Costa Rica. Entonces hemos despegado en la velocidad de crecimiento de las zonas francas. Pero podemos aspirar a dar un paso mucho más allá y masificar el modelo de zonas francas al resto del país y generar estas pequeñas ciudades de trabajo, vivienda, entretenimiento. Lindísimo. Lo dejamos ahí porque el mensaje es poderosísimo, César, y yo aspiro efectivamente a que podamos caminar en esa dirección. Esta entrevista se la vamos a mandar a todos los diputados porque pues, si acaso hay que hacer algunas modificaciones, al presidente de la República, ministro de la Presidencia, a los otros ministros, el ministro de Comex, a Manuel Tovar, para que de alguna manera nos inspiremos en lo que han hecho en Dubái y crezcamos exponencialmente, como lo estás planteando muy bien, con estas pequeñas ciudades en diferentes rincones del país que podría generar tanto beneficio para todo el pueblo costarricense. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias, Otto, por invitarme. Y muchas gracias a ustedes por su atención.